Vamos a ver ahora la actividad número 4 del estado de flujo de efectivo bajo la norma de información financiera B2. Esta norma de información financiera tiene como objetivo establecer las normas generales para la presentación, estructura y elaboración del estado de flujo de efectivo, así como para las revelaciones que complementan a dicho estado financiero básico. Notamos pues que el flujo de efectivo, estado de flujo de efectivo en este caso, está regulado por una norma contable que nos dice cómo preparar el estado de flujo de efectivo, qué elementos contiene, cuál es su estructura y al final dónde se incorpora este flujo de efectivo en el estado financiero. Se le considera al mismo tiempo un estado financiero básico junto con el balance general y el estado de resultados. El estado de flujo de efectivo es un estado financiero básico o necesario para las empresas. Esta norma, la NIF B2, fue aprobada por unanimidad para su emisión por el Consejo Emisor del CINIF en noviembre del año 2007 para su publicación y entró en vigor desde el 1 de enero del año 2008. La Comisión de Normas de Información Financiera decidió sustituir el estado de cambios en la situación financiera como parte de los estados financieros básicos y establece en su lugar y de forma obligatoria la emisión del estado de flujos de efectivo. Quiere decir que hasta antes de estos años las empresas tenían que emitir el estado de cambios en la situación financiera, que era un estado obligatorio. Sin embargo, a partir de estas fechas del año 2008, se sustituye el estado de cambios en la situación financiera por el estado de flujo de efectivo, que es obligatorio y forma parte de los presupuestos. Cuando una empresa quiere presupuestar sus estados financieros, necesariamente tiene que incorporar el estado de flujo de efectivo. De ahí la importancia de la norma NIF B2. Entre los conceptos que establece el cálculo del estado de origen y aplicación de resultados, se tenía por un lado los orígenes, que eran las utilidades, nuevas aportaciones, aumentos, disminuciones, y del lado derecho tenemos las aplicaciones, que eran las pérdidas, disminuciones en el capital, disminuciones del valor de los pasivos, aumentan los valores del activo. Y con estas diferencias entre el origen y la aplicación, nosotros obteníamos un resultado que equivaldría al flujo de efectivo. Sin embargo, como ya se señaló, a partir del año 2008, este estado financiero es sustituido por el estado de flujo de efectivo. Y el estado de flujo de efectivo está regulado, como ya se dijo, por la norma B2, para la cual se necesita contar con lo siguiente. Debemos de tener un estado de resultados del año actual y del año anterior. Estamos calculando el año actual, es el año que calculamos, pero necesitamos el referente, que es el año anterior. También necesitamos el balance general actual y el balance general del año anterior. Necesitamos también una cuenta de ajustes por movimientos en el periodo. Tenemos que identificar qué es lo que cambió, en qué cambió, qué se compró, qué se vendió, qué se gastó, cuáles fueron sus costos, se pagaron dividendos, etcétera, etcétera. Y precisamente esta cuenta de ajustes debe incluir el pago de dividendos. Recordemos que los dividendos son la cantidad monetaria que nace de las utilidades y que se paga a los socios. Esos dividendos se incorporan al estado de flujo de efectivo como un ajuste. Una vez que tenemos la cuenta de ajustes y el cálculo del pago de dividendos, procedemos a calcular las cuentas de operación. Tanto la cuenta de ajuste como las cuentas de operación se establece y se regulan los mecanismos para hacerlo a través de la norma B2. Precisamente en el ejercicio que veremos más adelante, estableceremos cuáles son los criterios o los mecanismos para calcular estas cuentas de operación, que una vez que llegamos a ellas podemos calcular el flujo de efectivo. Existen varios métodos, sin embargo utilizaremos el método directo, que
el método más efectivo para calcular el flujo de efectivo, valga la redundancia. Cabe señalar que el flujo de efectivo que hemos encontrado explica o debe de coincidir necesariamente con el saldo en caja del balance general más reciente. En este ejemplo tenemos el balance general de una empresa al año X1, que sería el anterior, y el X2 sería el año actual. Estamos calculando el año actual. Y por el lado derecho tenemos a los pasivos y el capital. Tenemos al año X1, sería el margen derecho, y a su izquierda tendríamos el año X2. Precisamente con las cuentas de ajustes y las cuentas de operación, estamos calculando o explicando este dato. No lo olvidemos, este es el dato que estamos explicando. El efectivo y el equivalente efectivo del último año. Este sería el dato que se obtiene por el flujo de efectivo de acuerdo a la norma NIF B2. Necesariamente necesitamos también, pues, las cuentas de ajustes de lo que se gastó, de lo que no se gastó, etcétera, etcétera, etcétera. Para ello, vamos a proceder a ver un ejemplo, con lo cual nos quedará más claro el procedimiento de la norma NIF B2. Veamos ahora este ejemplo donde tenemos dos balances comparativos, el año X1, que sería el año anterior, y el año X2, que sería el año actual. Tenemos los activos, los pasivos. Del lado derecho tenemos el estado de resultados solamente del año X2. Para simplificar las tareas, solamente veremos el estado de resultados del año 2 y les pasaré las cuentas de ajuste respecto al estado de resultados entre X1 y X2. Una vez que tenemos el estado de resultados y el balance general, y al calce debe existir los dividendos. Es importante señalarlo porque los dividendos no forman parte de ningún estado financiero básico salvo del estado de flujo de efectivo. Los dividendos se pagan de las utilidades que genera la empresa. Bueno, una vez que tenemos ya el estado de resultados y el balance general, vamos nosotros a calcular el flujo de efectivo con lo que esperaríamos obtener este dato. La caja equivalente, lo que tenemos en dinero, en efectivo para el año X2. Para ello pasamos a la cuenta de ajustes. Esos datos yo se los proporciono. Y aquí aparecen por la estructura que señala la norma NIF B2. Comenzamos por el negocio adquirido, 120 pesos. En efectivo, hemos comprado un negocio y tendría un efectivo de 120 pesos, cuentas por cobrar de 250, inventarios de 200, inmuebles y maquinaria, un activo total que hemos incorporado de 920, pero también tenía pasivos y tenía deudas a largo plazo. Por lo tanto, los activos netos, una vez que incorporamos los proveedores, las deudas a largo plazo, todos los pasivos, y estos nos dan 440, este dato se va a restar a los activos totales. Hemos comprado un negocio, 920 pesos de activos menos 440 de deuda, tenemos un activo neto de 480. En la parte de abajo también advertimos que este negocio tiene un crédito mercantil. Pero ¿qué entendemos por crédito mercantil? No se trata de un financiamiento, no se trata de un crédito bancario, no. En México se conoce el crédito mercantil a lo que la contabilidad anglosajona ha denominado goodwill. ¿Qué es el crédito mercantil? Bueno, el crédito mercantil es el prestigio que ganan los negocios a través del tiempo, porque los negocios no valen solo lo que tienen en activos, valen un poco más. Eso un poco más será el prestigio, el crédito mercantil. Y este crédito mercantil es una partida que se registra como un activo intangible dentro del balance general. Veamos un ejemplo. Pensemos en dos menuderías, menudería Kika y menudería El Magnate del Menudo. La primera tiene antigüedad 6 meses, la segunda 20 años. La segunda no tiene arraigo de clientela. La segunda sí tiene arraigo de clientela. Los activos de la primera son 140,000 pesos, los activos de la segunda menudería, la del Magnate del Menudo, son 130,000 pesos.
Si el día de hoy quisieran venderlos a la menudería, podríamos pensar que nos darían más por la primera menudería que por la segunda, cosa que no es correcta, porque la segunda menudería tiene más años en el mercado y tiene un arraigo de la clientela, está garantizando las ventas. Por lo tanto, el crédito mercantil fue un factor importante. Notamos que el crédito mercantil de la primera empresa es de 2,000 pesos, en tanto que el crédito mercantil de la segunda empresa serían 190,000 pesos. Existe todo un procedimiento contable para determinar o calcular este crédito mercantil, cosa que no es objeto de esta materia, pero simplemente lo estoy señalando para entender que es un crédito mercantil. De tal suerte que el negocio Menudería Kika valdría 142,000 pesos, en tanto que el magnate del menudo valdría 320,000 pesos. En nuestro ejemplo, la empresa está adquiriendo otro negocio que tiene un crédito mercantil de 300 pesos. Por lo tanto, el precio de comprar el negocio sería 780, los activos netos más el crédito mercantil. En la parte inferior vienen algunos otros ajustes, como pagos totales de impuestos sobre la renta, compra de inmuebles y compra de ventas de inmuebles y maquinaria. Son operaciones que llevó a cabo esta empresa durante el año analizado. Una vez que tenemos estos datos, procedemos a calcular los ajustes. Estos ajustes se dividen en 3 rubros. El primero de ellos es cobro a clientes, el segundo ajuste es pago a proveedores más inventarios. Finalmente nos permitiría calcular el pago a proveedores que se integra al flujo de efectivo. Comenzamos por el cobro a clientes. El saldo inicial de clientes me lo voy a traer de el balance general del año 1. Aquí está, pago a clientes. Me lo traigo del año 1. Está aquí, es del año 1 porque estoy calculando el año 2. El flujo de efectivo del año 2. ¿Qué se hizo con esos clientes? Se cobraron 250, que viene de los ajustes. $250 se cobraron, viene de los ajustes. Y el saldo final en clientes, por tanto, sería un factor importante para contrastar. Me lo traigo nuevamente del estado de balance general del año 2. Comencé con incorporé las cuentas ya cobradas a los clientes e incorporo el saldo final del año 2. Por otro lado, una vez que tengo estos 3 datos, al saldo inicial le sumo las cuentas por cobrar y le resto el saldo final de clientes, y eso me genera el movimiento en cuentas por cobrar como un primer elemento. Entonces, ya una vez que hemos quitado los cambios en los movimientos en cuentas por cobrar, incorporamos las ventas del periodo, nos lo traemos de los estados financieros, del estado de resultados, que nos muestra unas ventas de 37,000. Incorporamos las ventas del estado de resultados y también incorporaríamos las pérdidas cambiarias en el caso de que lo haya del estado de resultados. Aquí nos muestra una pérdida cambiaria de menos 1.983, que coincide con la fluctuación cambiaria o pérdida cambiaria. Una vez que tenemos ya preparado esta información, procedemos a calcular los movimientos en las cuentas por cobrar, lo sumamos las ventas del periodo y le sumamos la fluctuación cambiaria. Ojo, hay que mantener el signo. La fluctuación cambiaria viene negativo, se mantiene negativo. Más por menos te da menos. Las ventas aparecen en positivo, el estado de resultados, y los movimientos nos aparecen en negativo. Se respeta esos signos y simplemente se suman estas 3 partidas. Número 2, calculamos el pago a proveedores más inventarios. Saldo inicial a proveedores. Nos vamos al estado de balance general y sería saldo inicial de proveedores, sería nuestro saldo final del año X1, que sería el saldo inicial para el año X2. Proveedores, negocios adquiridos, esta cuenta nos las traemos de la cuenta de ajustes.
sería proveedores, 200. Proveedores 200. Saldo final en proveedores. Me lo traigo del balance general del año X2. Saldo final en proveedores del año X2. Al saldo inicial le sumamos los proveedores de negocios adquiridos y le restamos el saldo final. Nos daría la cuenta de proveedores de 800 de flujo. Enseguida calculamos los inventarios ajustados. Tenemos el saldo inicial en inventarios, que proviene del estado de balance general del año X1, 2050. Proveedores, negocios adquiridos. Nuevamente asumamos los proveedores a negocios adquiridos. Al saldo inicial de inventarios voy a incorporar los inventarios de negocios adquiridos. Viene de los ajustes de la celda D5. Aquí está, inventarios de negocios adquiridos. Saldo final de proveedores lo traigo del balance general. Aquí está el balance general del segundo año. Y procedo a sumar inventario inicial más inventarios de negocios adquiridos menos saldo final de proveedores. Eso nos da inventarios ajustados. Y me traigo del estado de resultados el costo de ventas del periodo, que sería menos 25.830. Procedo a sumar los inventarios ajustados más el costo de ventas del periodo. Nos da un movimiento en inventarios de menos 24.000. Pago a proveedores sería la resta entre proveedores menos 24.880. Nos daría menos 25.680 como resultado. Una vez que hemos calculado las actividades de operación, procedemos a determinar el estado de flujo de efectivo por el método directo. Y según la NIF B2 dice que comencemos por las actividades de operación. Comenzamos por cobro al cliente, que viene de nuestras actividades de operación. Me lo traigo de la celda E9. Aquí está, cobro a clientes, lo incorporo. Luego pago a proveedores de la actividad de operación también, que procede de la celda E23, que fue la última que calculamos. Enseguida pago a empleados y otros proveedores. Esto viene de los estados financieros. Enseguida, lo que se refiere a pago a empleados y otros proveedores, los traemos del estado de resultados. Y serían los gastos de administración y venta, que se incorporan al flujo de efectivo. Enseguida incorporamos el pago por impuesto a la utilidad, que viene de los ajustes de la celda D16. La tenemos aquí, pago impuestos sobre la renta. En ese sentido, una vez que hemos terminado esas cuatro cuentas, procedemos a sumarlas. Nos generaría un flujo neto de efectivo por actividades de operación de 2.587. El segundo apartado sería las actividades de inversión. Negocio adquirido viene de la cuenta de ajustes. El negocio adquirido sería, lo ponemos negativo porque es una salida. Esto viene de la celda E13. Aquí está la celda E13. Compra del negocio sería 780, pero se pone negativo porque es una compra. Intereses cobrados del estado de resultados, si es que existe. L12, no hay intereses a favor, entonces sería 0. Dividendos cobrados, no de dividendos pagados. Dividendos cobrados aparecen en el estado de resultados. Dividendos recibidos por 320 pesos. Enseguida, adquisiciones de maquinaria y equipo, aparecen los ajustes en la D17.
Compra de inmuebles, 1040. Viene negativo porque es una salida también. Lo mismo que sucedió con la adquisición del negocio adquirido. Es negativo porque sería una salida. Esto es positivo porque son cobrados. Intereses cobrados, dividendos cobrados son positivos. Adquisición de maquinaria y equipo es negativo porque es un pago. Cobro de venta de inmuebles y maquinaria viene de los ajustes de la celda D18. Cobro de maquinaria y venta de inmuebles y maquinaria por 3,500. Es positivo porque es un cobro. Sumamos todos los elementos y nos da un flujo de efectivo neto de actividades de inversión de 2,000. Enseguida vamos nosotros a sumar los dos flujos parciales, el de actividades de operación y actividades de inversión. Nos generaría el faltante o excedente, en este caso un excedente de efectivo. En lo que sigue sería actividades de financiamiento. Las actividades de financiamiento vienen de los estados financieros de la celda G14 y H14. G14 y H14. Aquí tenemos G14 y H14 se refiere al capital social. Como es el mismo capital social, no ha habido aportaciones, por lo tanto, no hay entradas de efectivo por emisión de capital. Tiene que ir en ese orden. Obtención de préstamo a largo plazo sería la celda G9 y F9. G9 y F9. Aquí está. Sería en ese sentido G9 y F9. Obtención de préstamos a largo plazo viene del balance general G9 y H9. G9 y H9. ¿Cuánto nos han financiado los acreedores de largo plazo? G9 menos H9. Hay una variación, nos están financiando, sería negativo. En ese orden van pagos de pasivos derivados de arrendamiento. Lo tenemos del balance general, sería G10, el año 2000, X2 menos el año X1, y nos da un arrendamiento, pagos pasivos derivados de arrendamiento, nos daría negativo. Hay un pago que se hizo. Intereses pagados. Eso viene también de los estados. Lo tenemos en el estado de resultados, intereses pagados menos 528, que corresponde a los intereses pagados. No se cambia el signo. Dividendos pagados viene del estado de resultados, también al final al calce del estado de resultados. Ahí se pone negativo, ese sí pasa negativo, le estamos cambiando el signo negativo. Menos 139. Ya tengo para sumar. Sumo mis conceptos. A ese subtotal le voy a... Enseguida voy a calcular el incremento en el efectivo que viene del balance general C4 menos D4. C4 menos D4. Hay un incremento. Ese incremento se traduce en 110. Luego, el efectivo al principio sería del balance general el saldo en caja al año X1. Y una vez que tenemos los datos, procedemos a calcular que sería el excedente o faltante, en este caso excedente, más el subtotal, más el incremento neto de efectivo equivalentes, más el efectivo al inicio del periodo, nos da 610. Esos 610 coinciden precisamente con el saldo final de caja del año X2. Y en eso consiste precisamente el boletín de la NIF B2, en calcular el flujo de efectivo a partir de este procedimiento. Bueno, ya para terminar la actividad número 4, la explicación de los problemas de la actividad número 4. La actividad 4 que me tienen que enviar consiste en resolver un problema parecido a lo explicado en este video. Para ello subiré a Moodle el día 14 de mayo, jueves 14 de mayo, el problema, y me lo tienen que devolver el día jueves 21 de mayo a mi correo institucional antes de las 10 de la noche. Dejan claro que se sube el 14 de mayo y me lo tienen que devolver el 21 de mayo antes de las 10 de la noche. No olvidar poner el nombre de los integrantes del equipo. En la sesión del 19 de mayo estaré en WhatsApp para resolver algunas dudas respecto a este tema. Cualquier duda que tengan del tema
no de la actividad. Eso no resuelvo yo problemas de la actividad, eso ya corresponde a ustedes. Es del tema de lo que se está explicando. El día 22 de mayo subiré la respuesta de la actividad 4 para que ustedes la puedan comparar. Bueno, por mi parte es todo. Les agradezco su participación. Un saludo.